Eran las 8 de la noche del 22 de noviembre de 1963. Un avión aterrizaba en la base aérea de Andrews, llevando consigo el cuerpo del hombre más poderoso del mundo, John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos. Había sido asesinado apenas horas antes en las calles de Dallas, Texas. Pero lo que estaba por suceder en las próximas horas en el Hospital Naval de Bethesda, Maryland, se convertiría en uno de los mayores misterios de la historia moderna. Testigos afirman haber visto 2 ataúdes diferentes. Médicos reportaron presiones gubernamentales inimaginables. Documentos críticos desaparecieron misteriosamente. Fotografías de la autopsia fueron declaradas perdidas. El cerebro del presidente se esfumó sin dejar rastro. Y lo más perturbador de todo, las evidencias médicas de Dallas contradecían completamente lo encontrado en Bethesda. ¿Qué sucedió realmente en aquella sala de autopsia? ¿Por qué tantas inconsistencias? ¿Por qué más de 100 testigos murieron en circunstancias sospechosas en los años siguientes? Y la pregunta que ha atormentado a millones durante más de 6 décadas. Estaban ocultando la verdadera causa de muerte del presidente más carismático de América. Lo que están por descubrir no es simplemente la historia de una autopsia. Es la historia de un encubrimiento masivo, de verdades sepultadas, de silencios forzados y de un secreto tan grande que cambió el curso de la historia mundial. Prepárense, porque nada de lo que creyeron saber sobre la muerte de JFK volverá a ser lo mismo. Capítulo 1. El hombre detrás de la leyenda. Para entender la magnitud de lo que sucedió en aquel necrotorio, primero debemos conocer quién era realmente John Fitzgerald Kennedy. No el ícono perfecto que la historia oficial pintó, sino el hombre de carne y hueso, con sus virtudes, sus secretos oscuros y sus enemigos mortales. John nació el 29 de mayo de 1917, en Brookline, Massachusetts, en el seno de una de las familias más poderosas y controvertidas de América. Su padre, Joseph Kennedy, había amasado una fortuna colosal durante la era de la prohibición, y los rumores de sus conexiones con el crimen organizado nunca dejaron de perseguirlo. Joseph era un hombre despiadado, obsesionado con el poder y, desde que John era niño, le inculcó una ambición feroz. Los Kennedy estaban destinados a gobernar América. Pero John era diferente a su padre, carismático, inteligente, con una sonrisa que conquistaba multitudes. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en héroe cuando salvó a su tripulación después de que su lancha patrullera PT-109 fuera hundida por un destructor japonés. Esta hazaña lo catapultó a la fama, y Joseph Kennedy vio la oportunidad perfecta para impulsar la carrera política de su hijo. Sin embargo, detrás de la imagen pública del joven héroe de guerra, John ocultaba un secreto devastador. Sufría de la enfermedad de Addison, una insuficiencia suprarrenal crónica que podría haberlo descalificado para la presidencia si el público lo hubiera sabido. Durante toda su vida política, John dependió de inyecciones diarias, de cortisona y otros medicamentos poderosos, incluyendo anfetaminas, suministradas por el controvertido Dr. Max Jacobson, conocido como Dr. Feelgood. La ascensión política de Kennedy fue meteórica. Representante, luego senador, y finalmente, en 1960, a la edad de 43 años, se convirtió en el presidente más joven jamás elegido en Estados Unidos. Su carisma hipnotizaba a las masas. Su discurso inaugural quedó grabado en la memoria colectiva. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. América se enamoró de él, de su hermosa esposa Jackie, de sus hijos pequeños. Los Kennedy se convirtieron en la realeza americana.
Pero la realidad detrás de las puertas cerradas de la Casa Blanca era muy diferente. John era un mujeriego compulsivo. Su relación con Marilyn Monroe no era simplemente un rumor de Hollywood. Era un affair peligroso que amenazaba con explotar públicamente. Marilyn no era la única. Había incontables mujeres, actrices, secretarias, socialité. Incluso se rumoraba que compartía amantes con miembros de la mafia. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. La familia Kennedy tenía vínculos profundos con el crimen organizado. Durante la campaña presidencial de 1960, Joseph Kennedy había pedido ayuda a Sam Giancana, uno de los jefes de la mafia más poderosos de Chicago, para asegurar votos cruciales. En Illinois, la mafia cumplió su parte del trato. Pero cuando John llegó a la presidencia, nombró a su hermano Robert como fiscal general, y Robert lanzó la campaña antimafia más agresiva de la historia estadounidense. Los mismos criminales que habían ayudado a poner a Kennedy en el poder ahora se sentían traicionados. Pero los enemigos de Kennedy no terminaban ahí. En abril de 1961, autorizó la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, un plan heredado de la administración Eisenhower. Cuando la operación fracasó estrepitosamente, Kennedy se negó a proporcionar apoyo aéreo estadounidense y 1.400 exiliados cubanos fueron capturados o asesinados. La CIA nunca le perdonó lo que consideraron una traición. El director Allen Dulles fue despedido y Kennedy juró destrozar la CIA en 1000 pedazos. Luego vino la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962. El mundo estuvo al borde de una guerra nuclear durante 13 días aterradores. Kennedy tomó una decisión que enfureció al establecimiento militar. Negoció en secreto con los soviéticos, acordando retirar los misiles estadounidenses de Turquía a cambio de que los soviéticos retiraran sus misiles de Cuba. Los halcones militares lo consideraron débil, un apaciguador peligroso. Y había más. Kennedy había comenzado a cuestionar la participación estadounidense en Vietnam. En octubre de 1963, apenas un mes antes de su muerte, firmó la Directiva de Seguridad Nacional 263, que ordenaba la retirada de 1000 militares estadounidenses de Vietnam para finales de año, con planes de una retirada completa para 1965. Esta postura lo puso en conflicto directo con el complejo industrial militar que veía en Vietnam una oportunidad de billones de dólares. John Edgar Hoover, el todopoderoso director del FBI, también tenía razones para odiar a Kennedy. Hoover había recopilado expedientes masivos sobre las aventuras extramaritales del presidente, sus vínculos con la mafia. Todo. Kennedy sabía que Hoover tenía el poder de destruirlo, pero también sabía que Hoover era prácticamente intocable debido a los secretos que poseía sobre prácticamente todos en Washington. Así que cuando aquel día fatídico de noviembre, John Kennedy decidió hacer un viaje político a Texas para reparar divisiones dentro del Partido Demócrata local. Era un hombre rodeado de enemigos poderosos. La CIA lo odiaba, la mafia se sentía traicionada. Los militares lo consideraban un obstáculo. El FBI tenía suficiente información para hundirlo. Los exiliados cubanos querían venganza. Los halcones anticomunistas lo veían como un traidor. John Kennedy no lo sabía, pero cuando subió a aquel convertible azul, en Dallas ya estaba marcado para morir. Y lo que sucedería después de su asesinato en aquella sala fría y el hospital naval de Bethesda sería el comienzo del encubrimiento más masivo de la historia moderna. Capítulo 2. Dallas, el día que cambió todo. 22 de noviembre de 1963.
El cielo sobre Dallas amanecía despejado y brillante. John Kennedy había pasado la noche en Fort Worth y esa mañana dio un discurso ante una multitud entusiasta. A las 11:37, el Air Force One aterrizaba en el aeropuerto Love Field de Dallas. Jackie Kennedy descendió del avión luciendo su icónico traje rosa de Chanel y su sombrero a juego. La multitud rugió de emoción. El plan era simple. Un recorrido en motorcade de 16 kilómetros a través de Dallas hasta el Trade Mart, donde Kennedy daría un discurso ante líderes empresariales. El servicio secreto había sugerido usar la burbuja de plástico protectora en el convertible presidencial, pero Kennedy se negó. Quería que la gente lo viera. Quería conectar con las masas. Esa decisión le costaría la vida. La comitiva presidencial serpenteaba por las calles de Dallas. Miles de personas se agolpaban en las aceras, saludando, gritando, tomando fotografías. Kennedy estaba radiante, sonriendo, saludando con la mano. Jackie estaba a su lado, elegante y serena. El gobernador de Texas, John Connally, y su esposa Nellie ocupaban los asientos delanteros. Nellie se volteó hacia Kennedy y dijo: «Señor presidente, no puede decir que Dallas no lo ama». Kennedy sonrió y respondió: «Eso es muy evidente». Eran las 12:30 de la tarde. El motorcade giraba lentamente hacia Elm Street, entrando en un área conocida como Dealey Plaza. A la derecha se alzaba el Texas School Book Depository, un edificio de ladrillo rojo de 7 pisos. Según la versión oficial, en la 6ª planta de ese edificio, Lee Harvey Oswald, un empleado del almacén de 24 años, había preparado un nido de francotirador junto a una ventana. Supuestamente, había traído un rifle italiano Mannlicher Carcano barato, escondido en un paquete que le dijo a un compañero de trabajo que contenía cortinas. Pero aquí es donde la historia oficial comienza a desmoronarse. Testigos en Dealey Plaza ese día reportaron cosas que nunca cuadraron con la narrativa del tirador solitario. Varios escucharon disparos provenientes del montículo de hierba, una pequeña elevación con árboles y una cerca de madera al frente. Y a la derecha del presidente, un oficial de policía corrió hacia allí. Inmediatamente después de los disparos, testigos reportaron ver humo de pólvora en esa área. Un hombre fue fotografiado detrás de la cerca, sosteniendo lo que parecía ser un rifle. Pero en ese momento, mientras el convertible azul avanzaba lentamente frente al depository, nadie sabía lo que estaba por suceder. El primer disparo sonó a las 12:30 con 30 segundos. Kennedy dejó de saludar. Llevó sus manos hacia su garganta. Había sido alcanzado. Jackie se volteó hacia él, alarmada. El gobernador Connally, sentado frente a Kennedy, también reaccionó, comenzando a voltearse. Entonces vino el segundo disparo. Connally gritó: «Dios mío, van a matarnos a todos». Había sido alcanzado en la espalda, el pecho, la muñeca y el muslo. La famosa, o más bien infame, bala mágica, que supuestamente causó 7 heridas separadas en 2 hombres, cambiando de dirección múltiples veces y emergió, casi pristina. Una imposibilidad física que los expertos en balística han cuestionado durante décadas. Y luego vino el disparo final, el letal, el que cambiaría la historia del mundo. Un estallido ensordecedor. La cabeza de Kennedy explotó en una nube roja. Pero aquí está lo que millones vieron en el film. Zapruder, grabado por un espectador, con su cámara de 8 milímetros. La cabeza de Kennedy se movió violentamente hacia atrás y hacia la izquierda. Hacia atrás, no hacia adelante, como sería de esperar de un disparo desde atrás. Las leyes de la física no mienten. Un impacto desde atrás empujaría la cabeza hacia adelante. El movimiento hacia atrás sugiere un disparo. Desde el frente, desde el montículo de hierba. Jackie,
en estado de shock, con el traje rosa salpicado de sangre y materia cerebral, se arrastró por la parte trasera del convertible. El agente del servicio secreto Clint Hill saltó al auto, en movimiento, empujándola de regreso al asiento mientras cubría los cuerpos, con su propio cuerpo. El convertible aceleró frenéticamente hacia el Hospital Parkland Memorial, a solo 5 kilómetros. Llegaron a las 12:36. Kennedy fue llevado, de inmediato, al Trauma Room 1. Los médicos del Parkland, dirigidos por el Dr. Malcolm Perry y el Dr. Charles Crenshaw, trabajaron desesperadamente para salvar al presidente. Pero era inútil. Las heridas eran catastróficas. Y aquí es donde la historia se vuelve crítica. Estos médicos, estos primeros testigos médicos, observaron y documentaron las heridas de Kennedy, minutos después del asesinato. El Dr. Perry realizó una traqueotomía a través de una herida en la garganta de Kennedy. Más tarde, en una conferencia de prensa, ese mismo día, describió esa herida como una herida de entrada. Una herida de entrada en la parte frontal del cuello. ¿Comprenden las implicaciones? Si había una herida de entrada en el frente, significaba que al menos un disparo vino de frente, no desde atrás donde supuestamente estaba. Oswald. Los médicos también observaron una gran herida en la parte posterior derecha, de la cabeza de Kennedy. El Dr. Crenshaw más tarde describió poder ver el cerebro del presidente a través de esta masiva herida occipital, en la parte de atrás del cráneo. Esto también sugería un disparo desde el frente, ya que la salida de la bala sería en la parte posterior. Pero estas observaciones críticas, estas evidencias médicas tempranas, pronto serían contradichas, alteradas y enterradas. A la 1 de la tarde, John Fitzgerald Kennedy fue declarado muerto oficialmente. Un sacerdote católico administró los últimos ritos. Jackie, aún cubierta de sangre, besó suavemente los labios de su esposo. Y entonces comenzó algo extraordinario, algo sin precedentes que violaba todas las leyes del estado de Texas. Por ley estatal, cuando ocurre un homicidio en Texas, debe realizarse una autopsia en Texas, antes de que el cuerpo pueda ser removido. El forense del condado de Dallas, el Dr. Earl Rose, insistió en realizar la autopsia allí mismo, en el Parkland. Era la ley, era el procedimiento correcto para preservar la evidencia en un caso de asesinato. Pero los agentes del servicio secreto tenían otras órdenes. Órdenes que venían de arriba, de muy arriba. Confrontaron al Dr. Rose de manera agresiva. Hubo empujones, hubo gritos. Los agentes, con armas desenfundadas, literalmente sacaron el ataúd con el cuerpo del presidente del hospital a la fuerza, violando la ley estatal de Texas. ¿Por qué? ¿Por qué esta urgencia desesperada de sacar el cuerpo de Dallas, que no querían que los médicos de Texas descubrieran en una autopsia? El ataúd, un elaborado ataúd de bronce ceremonial, fue cargado en una ambulancia y llevado al Air Force One a las 2:38 de la tarde, con Jackie aún vistiendo su traje rosa, manchado de sangre al lado del ataúd de su esposo. Lyndon Johnson prestó juramento como el 36º presidente de los Estados Unidos a bordo del avión. La famosa fotografía muestra a Jackie con la mirada perdida, traumatizada, mientras Johnson levanta su mano derecha. El Air Force One despegó de Dallas a las 2:47. Durante el vuelo de 2 horas y 30 minutos a Washington, Jackie se negó a cambiarse el traje ensangrentado. Quería que el mundo viera lo que le habían hecho a su esposo. Mientras tanto, en la parte trasera del avión, el ataúd de bronce permanecía en un compartimento de carga, custodiado por agentes del servicio secreto. Pero lo que nadie sabía entonces, lo que no se revelaría hasta décadas después,
a través de testimonios, de testigos. Es que algo extraño, algo profundamente perturbador, estaba por suceder. Porque cuando ese avión aterrizó en la base aérea de Andrews y cuando el ataúd llegó finalmente al Hospital Naval de Bethesda para la autopsia, no sería el mismo ataúd que salió del Hospital Parkland en Dallas. Se están preguntando qué sucedió en el camino. ¿Dónde desapareció evidencia crítica? ¿Por qué ahora, después de todo lo que han escuchado, ya nada tiene sentido? Entonces, ¿qué opinan hasta ahora? ¿Creen que un solo hombre, con un rifle barato, pudo haber ejecutado estos disparos? ¿Imposibles? ¿O empiezan a ver que algo mucho más siniestro estaba en juego? Déjenme sus comentarios, porque lo que viene a continuación, lo que sucedió en aquel necrotorio, en Bethesda, es aún más perturbador. Eran las 8 de la noche del 22 de noviembre de 1963. Un avión aterrizaba en la base aérea de Andrews, llevando consigo el cuerpo del hombre más poderoso del mundo, John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos. Había sido asesinado apenas horas antes en las calles de Dallas, Texas. Pero lo que estaba por suceder en las próximas horas en el Hospital Naval de Bethesda, Maryland, se convertiría en uno de los mayores misterios de la historia moderna. Testigos afirman haber visto 2 ataúdes diferentes. Médicos reportaron presiones gubernamentales inimaginables. Documentos críticos desaparecieron misteriosamente. Fotografías de la autopsia fueron declaradas perdidas. El cerebro del presidente se esfumó sin dejar rastro. Y lo más perturbador de todo, las evidencias médicas de Dallas contradecían completamente lo encontrado en Bethesda. ¿Qué sucedió realmente en aquella sala de autopsia? ¿Por qué tantas inconsistencias? ¿Por qué más de 100 testigos murieron en circunstancias sospechosas en los años siguientes? Y la pregunta que ha atormentado a millones durante más de 6 décadas. Estaban ocultando la verdadera causa de muerte del presidente más carismático de América. Lo que están por descubrir no es simplemente la historia de una autopsia, es la historia de un encubrimiento masivo, de verdades sepultadas, de silencios forzados, y de un secreto tan grande que cambió el curso de la historia mundial. Prepárense, porque nada de lo que creyeron saber sobre la muerte de JFK volverá a ser lo mismo. Capítulo 1. El hombre detrás de la leyenda. Para entender la magnitud de lo que sucedió en aquel necrotorio, primero debemos conocer quién era realmente John Fitzgerald Kennedy. No el ícono perfecto que la historia oficial pintó, sino el hombre, de carne y hueso, con sus virtudes, sus secretos oscuros y sus enemigos mortales. John nació el 29 de mayo de 1917. En Brookline, Massachusetts, en el seno de una de las familias más poderosas y controvertidas de América. Su padre, Joseph Kennedy, había amasado una fortuna colosal durante la era de la prohibición, y los rumores de sus conexiones con el crimen organizado nunca dejaron de perseguirlo. Joseph era un hombre despiadado, obsesionado con el poder y, desde que John era niño, le inculcó una ambición feroz. Los Kennedy estaban destinados a gobernar América. Pero John era diferente a su padre, carismático, inteligente, con una sonrisa que conquistaba multitudes. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en héroe cuando salvó a su tripulación después de que su lancha patrullera PT-109 fuera hundida por un destructor japonés. Esta hazaña lo catapultó a la fama, y Joseph Kennedy vio la oportunidad perfecta para impulsar la carrera política de su hijo. Sin embargo, detrás de la imagen pública del joven héroe de guerra, John ocultaba un secreto devastador. Sufría de la enfermedad de Addison, una insuficiencia suprarrenal crónica que podría haberlo descalificado para la presidencia si el público lo hubiera sabido. Durante toda su vida política,
John dependió de inyecciones diarias, de cortisona y otros medicamentos poderosos, incluyendo anfetaminas, suministradas por el controvertido Dr. Max Jacobson, conocido como Dr. Feelgood. La ascensión política de Kennedy fue meteórica. Representante, luego senador, y finalmente, en 1960, a la edad de 43 años, se convirtió en el presidente más joven jamás elegido en Estados Unidos. Su carisma hipnotizaba a las masas. Su discurso inaugural quedó grabado en la memoria colectiva. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. América se enamoró de él, de su hermosa esposa Jackie, de sus hijos pequeños. Los Kennedy se convirtieron en la realeza americana, pero la realidad detrás de las puertas cerradas de la Casa Blanca era muy diferente. John era un mujeriego compulsivo. Su relación con Marilyn Monroe no era simplemente un rumor de Hollywood. Era un affair peligroso que amenazaba con explotar públicamente. Marilyn no era la única. Había incontables mujeres, actrices, secretarias, socialité. Incluso se rumoraba que compartía amantes con miembros de la mafia. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. La familia Kennedy tenía vínculos profundos con el crimen organizado. Durante la campaña presidencial de 1960, Joseph Kennedy había pedido ayuda a Sam Giancana, uno de los jefes de la mafia más poderosos de Chicago, para asegurar votos cruciales. En Illinois, la mafia cumplió su parte del trato. Pero cuando John llegó a la presidencia, nombró a su hermano Robert como fiscal general, y Robert lanzó la campaña antimafia más agresiva de la historia estadounidense. Los mismos criminales que habían ayudado a poner a Kennedy en el poder ahora se sentían traicionados. Pero los enemigos de Kennedy no terminaban ahí. En abril de 1961, autorizó la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, un plan heredado de la administración Eisenhower. Cuando la operación fracasó estrepitosamente, Kennedy se negó a proporcionar apoyo aéreo estadounidense y 1.400 exiliados cubanos fueron capturados o asesinados. La CIA nunca le perdonó lo que consideraron una traición. El director Allen Dulles fue despedido y Kennedy juró destrozar la CIA en 1000 pedazos. Luego vino la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962. El mundo estuvo al borde de una guerra nuclear durante 13 días aterradores. Kennedy tomó una decisión que enfureció al establecimiento militar. Negoció en secreto con los soviéticos, acordando retirar los misiles estadounidenses de Turquía a cambio de que los soviéticos retiraran sus misiles de Cuba. Los halcones militares lo consideraron débil, un apaciguador peligroso. Y había más. Kennedy había comenzado a cuestionar la participación estadounidense en Vietnam. En octubre de 1963, apenas un mes antes de su muerte, firmó la Directiva de Seguridad Nacional 263, que ordenaba la retirada de 1000 militares estadounidenses de Vietnam para finales de año, con planes de una retirada completa para 1965. Esta postura lo puso en conflicto directo con el complejo industrial militar que veía en Vietnam una oportunidad de billones de dólares. John Edgar Hoover, el todopoderoso director del FBI, también tenía razones para odiar a Kennedy. Hoover había recopilado expedientes masivos sobre las aventuras extramaritales del presidente, sus vínculos con la mafia. Todo. Kennedy sabía que Hoover tenía el poder de destruirlo, pero también sabía que Hoover era prácticamente intocable debido a los secretos que poseía sobre prácticamente todos en Washington. Así que cuando aquel día fatídico de noviembre, John Kennedy decidió
Hacer un viaje político a Texas para reparar divisiones dentro del Partido Demócrata local. Era un hombre rodeado de enemigos poderosos. La CIA lo odiaba. La mafia se sentía traicionada. Los militares lo consideraban un obstáculo. El FBI tenía suficiente información para hundirlo. Los exiliados cubanos querían venganza. Los halcones anticomunistas lo veían como un traidor. John Kennedy no lo sabía, pero cuando subió a aquel convertible azul, en Dallas ya estaba marcado para morir, y lo que sucedería después de su asesinato en aquella sala fría y el hospital naval de Bethesda sería el comienzo del encubrimiento más masivo de la historia moderna. Capítulo 4. Las evidencias que no tienen sentido. Ahora vamos a analizar las evidencias físicas, los testimonios y las imposibilidades científicas que han mantenido vivo el debate sobre el asesinato de JFK durante más de 60 años. Porque cuando se examinan los hechos fríamente, cuando se aplican las leyes de la física, la balística y el simple sentido común, la historia oficial se desmorona. Como un castillo de naipes. Comencemos. Con la llamada bala mágica, oficialmente, catalogada como Comisión Exhibit 399. Esta es quizás la pieza de evidencia más ridícula de todo el caso. Según la Comisión Warren, establecida por el presidente Lyndon Johnson para investigar el asesinato, esta bala única entró en la espalda superior de Kennedy, salió por su garganta, luego entró en la espalda del gobernador Connally sentado frente a él, salió por su pecho, destrozó su muñeca derecha pulverizando un hueso de 5 centímetros y finalmente se alojó en su muslo izquierdo. 7 heridas, separadas, 2 hombres, 15 centímetros de tejido atravesados, huesos destrozados. Y al final, esta bala emergió casi pristina, con apenas una pequeña deformación en la base. Expertos en balística han testificado una y otra vez que esto es físicamente imposible. Cuando una bala atraviesa hueso, se fragmenta, se deforma masivamente. Pero la CE-399 parece como si apenas hubiera sido disparada contra algodón. Y hay más problemas. Con esta bala, supuestamente fue encontrada en una camilla en el Hospital Parkland en Dallas por un ingeniero de mantenimiento llamado Darrell Tomlinson. Pero Tomlinson nunca pudo identificar con certeza de qué camilla vino la bala. No estaba seguro si era la camilla de Kennedy o la de Connally, o incluso si era de una camilla de otro paciente completamente diferente. La cadena de custodia de esta evidencia crítica estaba completamente comprometida desde el principio. ¿Y por qué la Comisión Warren necesitaba desesperadamente que esta teoría de la bala única funcionara? Porque sin ella, su conclusión de que Lee Harvey Oswald actuó solo se derrumbaría. El rifle Mannlicher Carcano que supuestamente usó Oswald era notoriamente lento. Expertos en armas testificaron que el tiempo mínimo entre disparos para ese rifle era de 2.3 segundos. Si cada bala golpeó un objetivo diferente, significaría que hubo más disparos de los que Oswald podría haber realizado en el tiempo disponible, lo que significaría más de un tirador, lo que del rifle en sí, el Mannlicher Carcano, significaría conspiración. Ahora hablemos. Italiano modelo 1938, calibre 6.5 milímetros, que supuestamente Oswald ordenó por correo usando el alias A.E. Hidel. Este rifle tenía fama de ser poco preciso, tanto que los soldados italianos, durante la Segunda Guerra Mundial, se quejaban constantemente de él. La mira telescópica en el rifle encontrado en el depository estaba desalineada y necesitaba calces para funcionar correctamente.
el FBI realizó pruebas con tiradores expertos usando réplicas exactas del rifle de Oswald. Ninguno de ellos pudo replicar los disparos que supuestamente Oswald realizó en 6.8 segundos, el tiempo disponible según el film Zapruder. Los tiradores expertos del FBI, hombres con años de entrenamiento, fallaron repetidamente. Y sin embargo, se nos pide creer que Oswald, cuya habilidad de tiro en los Marines era apenas promedio, logró 3 disparos perfectos desde un ángulo agudo hacia abajo, contra un objetivo en movimiento, a través de ramas de árboles, en menos de 7 segundos, con un rifle barato y defectuoso. Y luego está el asunto de su ubicación. Supuestamente, Oswald disparó desde la ventana del 6º piso del Texas School Book Depository, pero varios trabajadores del edificio testificaron haber visto a Oswald en el 2º piso, en la cafetería, solo 90 segundos después de los disparos. 90 segundos. Quizás en ese tiempo, Oswald habría tenido que esconder el rifle entre cajas de libros en el 6º piso, correr escaleras abajo 4 pisos y estar calmadamente comprando una Coca-Cola cuando el oficial de policía Marion Baker irrumpió en la cafetería. El oficial Baker testificó que cuando vio a Oswald en la cafetería, no estaba jadeando, no estaba sudando, estaba completamente tranquilo. ¿Les parece posible que alguien que acaba de asesinar al presidente de los Estados Unidos pueda estar tan calmado? Apenas minutos después, y aquí está algo que la mayoría de la gente no sabe. Varios testigos en Dealey Plaza ese día testificaron bajo juramento que escucharon disparos provenientes de diferentes direcciones. Jim Hill, para al otro lado de Elm Street, juró hasta su muerte que escuchó disparos del montículo de hierba. El oficial de policía Joe Smith también corrió hacia el montículo, inmediatamente después de los disparos, porque estaba convencido de que vinieron de allí. Encontró a un hombre detrás de la cerca de madera que mostró credenciales del servicio secreto y le dijo que se fuera. Pero aquí está el problema. Todos los agentes del servicio secreto estaban contabilizados ese día. Todos estaban con el motorcade presidencial o en ubicaciones conocidas. No había ningún agente del servicio secreto detrás de esa cerca. Entonces, ¿quién era ese hombre? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Y cómo obtuvo credenciales falsas del servicio secreto? Hablemos del film Zapruder. Abraham Zapruder era un fabricante de ropa que estaba en Dealey Plaza ese día con su cámara de 8 milímetros, Bell & Howell. Filmó los 26.6 segundos más infames de la historia. Su película es la evidencia visual más importante del asesinato, y lo que muestra contradice directamente la teoría del tirador único. En el cuadro 313 del film Zapruder, el momento del disparo fatal a la cabeza, se ve claramente cómo la cabeza de Kennedy se mueve violentamente, hacia atrás y hacia la izquierda, no hacia adelante, hacia atrás. Las leyes de la física son claras. Un objeto golpeado por un proyectil se mueve en la dirección del proyectil. Si el disparo vino desde atrás, desde el depository donde supuestamente estaba Oswald, la cabeza de Kennedy debería haberse movido hacia adelante, pero no lo hizo. Se movió hacia atrás. La comisión Warren intentó explicar esto con lo que llamaron el efecto de chorro neuromuscular, una reacción supuestamente causada por el daño al sistema nervioso que causó que los músculos del cuello de Kennedy se contrajeran violentamente empujando su cabeza hacia atrás. Pero neurocirujanos y patólogos forenses han rechazado esta teoría como completamente absurda. No hay evidencia científica de que tal reacción pueda ocurrir con la fuerza mostrada en el film Zapruder.
y hay controversia incluso sobre el film Zapruder en sí. Algunos investigadores han alegado que la película fue alterada, que ciertos cuadros fueron removidos o manipulados para ocultar evidencia de disparos adicionales. El film original fue confiscado por la CIA inmediatamente después del asesinato y no fue visto públicamente en su totalidad hasta 1975, 12 años después. ¿Qué hicieron con ese film durante esos 12 años? Ahora, hablemos de algo verdaderamente escalofriante: la muerte sistemática de testigos. En los 3 años siguientes al asesinato de Kennedy, 18 testigos materiales murieron en circunstancias inusuales. Un actuario de Londres, contratado por el London Sunday Times, calculó las probabilidades de que 18 testigos de un evento específico murieran dentro de 3 años por causas no naturales. Sus cálculos mostraron probabilidades de 100.000 trillones a 1. Lee Bowers, un trabajador ferroviario que estaba en una torre de control, con vista perfecta al área detrás de la cerca de madera en el montículo de hierba, testificó que vio 2 hombres cerca de la cerca justo antes de los disparos. Murió en un extraño accidente automovilístico en 1966. Testigos dijeron que parecía estar en trance antes del accidente. Dorothy Kilgallen, una periodista prominente que había entrevistado a Jack Ruby en prisión y afirmó tener información explosiva que iba a revelar, fue encontrada muerta en su apartamento en 1965. La causa oficial fue una sobredosis accidental de alcohol y pastillas, pero amigos cercanos dijeron que nunca mezclaba alcohol con medicamentos y que había estado aterrorizada en las semanas previas a su muerte. Gary Underhill, un agente de la CIA que le dijo a amigos que la CIA estaba involucrada en el asesinato de Kennedy, murió por una herida de bala en la cabeza en mayo de 1964. Fue declarado suicidio, aunque era zurdo, y la bala entró por el lado derecho de su cabeza. Rose Cherami, una mujer que le dijo a la policía de Luisiana 2 días antes del asesinato que Kennedy iba a ser asesinado en Dallas, murió atropellada por un automóvil en 1965. El conductor nunca fue identificado. David Ferry, un piloto con conexiones tanto con la CIA como con la mafia, quien estuvo bajo investigación por el fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, por conspiración en el asesinato de Kennedy. Fue encontrado muerto en su apartamento en 1967. Supuestamente murió de un aneurisma cerebral, pero una nota suicida fue encontrada, lo cual no tiene sentido si murió de causas naturales. George de Mohrenschildt, un geólogo petrolero ruso-estadounidense que fue el amigo más cercano de Oswald en Dallas y quien tenía conexiones documentadas con la CIA, testificó ante la Comisión Warren años después, cuando el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos intentó entrevistarlo. Nuevamente en 1977, fue encontrado muerto de un disparo de escopeta el mismo día que un investigador del comité llegó a su ciudad para hablar con él. Fue declarado suicidio. La lista continúa, y continúa, y continúa. Más de 100 personas conectadas al caso Kennedy murieron en circunstancias sospechosas en las 2 décadas siguientes al asesinato. Accidentes automovilísticos misteriosos, suicidios improbables, ataques cardíacos repentinos en personas jóvenes y saludables, homicidios sin resolver. Y luego está Jack Ruby, cuyo nombre real era Jacob Rubenstein. Era dueño de un club nocturno en Dallas, con extensas conexiones con el crimen organizado. 2 días después del asesinato de Kennedy, el 24 de noviembre, mientras Lee Harvey Oswald estaba siendo transferido de la cárcel de la ciudad al condado,
Ruby se abrió paso entre la multitud de reporteros y policías. Sacó un revólver, Colt Cobra .38, y le disparó a Oswald en el abdomen a quemarropa mientras millones observaban en televisión, en vivo. Oswald murió 2 horas después, en el mismo hospital donde Kennedy había muerto. El único hombre que podría haber revelado la verdad sobre quién estaba realmente detrás del asesinato fue silenciado. Capítulo 5. El legado de un secreto nacional. 22 de noviembre de 1963. El día que cambió América para siempre. El día en que murió la inocencia de una nación. Pero más que eso, fue el día en que comenzó uno de los encubrimientos más masivos y exitosos de la historia moderna. Un encubrimiento tan vasto, tan profundo, que más de 60 años después, millones de personas alrededor del mundo todavía no creen la versión oficial de lo que sucedió. Apenas una semana después del asesinato, el 26 de noviembre de 1963, el nuevo presidente Lyndon B. Johnson estableció la Comisión Warren para investigar el asesinato. Nombró al presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, para encabezarla. Pero desde el principio, la comisión tenía una misión clara: no descubrir la verdad, sino vender una narrativa específica al pueblo estadounidense. Johnson sabía lo que estaba en juego. Si salía a la luz que el asesinato de Kennedy había sido una conspiración que involucraba a la CIA, el FBI, la mafia o incluso elementos del propio gobierno, podría desencadenar una crisis constitucional sin precedentes. Peor aún, si se probaba participación de intereses extranjeros, como Cuba o la Unión Soviética, podría iniciar la Tercera Guerra Mundial, esta vez con armas nucleares. La Guerra Fría estaba en su punto más caliente. El mundo había estado al borde del apocalipsis nuclear apenas un año antes, durante la crisis de los misiles. Así que la Comisión Warren tenía un objetivo: apaciguar al público, cerrar el caso rápidamente y asegurar a la nación que todo estaba bajo control. El 27 de septiembre de 1964, menos de un año después del asesinato, la comisión publicó su reporte de 888 páginas. Su conclusión: Lee Harvey Oswald actuó solo. No hubo conspiración. Caso cerrado. Pero el reporte estaba lleno de problemas desde el principio. Ignoró o descartó testimonios de testigos que contradecían la narrativa del tirador único. No investigó adecuadamente las conexiones de Oswald con la CIA y el FBI. No cuestionó las circunstancias extraordinarias de la autopsia de Bethesda. Aceptó sin crítica evidencia cuestionable como la bala mágica y concluyó, contra toda lógica física y balística, que 3 disparos de un solo tirador causaron todas las heridas. Algunos miembros de la propia Comisión Warren tenían dudas. El senador Richard Russell de Georgia se negó a firmar el reporte inicialmente porque no creía en la teoría de la bala única. El representante Hale Boggs de Luisiana más tarde expresó públicamente sus dudas sobre las conclusiones. Boggs desapareció en un vuelo sobre Alaska en 1972. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero el público estadounidense no estaba comprando la historia oficial. Encuestas realizadas en los años siguientes al asesinato mostraron consistentemente que la mayoría de los estadounidenses no creía que Oswald hubiera actuado solo. Libros cuestionando la Comisión Warren se convirtieron en bestsellers. Investigadores independientes comenzaron a hacer preguntas incómodas. El caso no estaba cerrado en la mente del público. En 1976, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos fue establecido para reinvestigar tanto el asesinato de Kennedy como el de Martin Luther King Jr.
Durante 3 años, este comité escuchó testimonios, examinó evidencias y realizó análisis científicos más rigurosos que la Comisión Warren jamás había hecho. En 1979, el comité llegó a una conclusión sorprendente. John F. Kennedy fue probablemente asesinado como resultado de una conspiración. Llegaron a esta conclusión basándose en parte en análisis acústico de una grabación de audio de la policía de Dallas que supuestamente capturó los sonidos de los disparos. Los análisis sugirieron que hubo 4 disparos, no 3, y que uno vino del montículo de hierba, no, del depository. Esto era explosivo. Un comité oficial del Congreso de los Estados Unidos estaba diciendo que hubo una conspiración. ¿Pero qué hizo el gobierno al respecto? Nada. Absolutamente nada. No hubo nuevas investigaciones. No hubo arrestos. El comité también concluyó que probablemente era una conspiración de bajo nivel, quizás la mafia o exiliados cubanos anti-Castro, y que no había evidencia de participación del gobierno de Estados Unidos. Una conclusión conveniente que mantenía el status quo. Y luego están los documentos clasificados. Miles y miles de páginas de documentos relacionados con el asesinato de Kennedy fueron clasificados por Seguridad Nacional y sellados hasta el año 2017, 54 años después del asesinato. ¿Por qué? ¿Qué información sobre un evento que supuestamente fue cometido por un loco solitario necesita ser clasificada por más de medio siglo? En 1992, después del estreno de la película de Oliver Stone, JFK, que cuestionaba dramáticamente la versión oficial, el Congreso aprobó el Acta de Colección de Registros del Asesinato de JFK, requiriendo que todos los documentos gubernamentales relacionados con el asesinato fueran desclasificados y liberados al público. Para octubre de 2017. Llegó octubre de 2017. El mundo esperó ansiosamente. Pero el presidente Donald Trump, bajo presión de la CIA y el FBI, decidió retener miles de documentos, citando preocupaciones de seguridad nacional. ¿Seguridad nacional? 54 años después. ¿Qué podría haber en esos documentos que todavía amenaza la seguridad nacional? Algunos documentos fueron liberados y lo que contenían era revelador. Mostraron que la CIA había estado rastreando a Lee Harvey Oswald mucho antes del asesinato. Mostraron que Oswald había tenido contactos con agentes de la CIA. Mostraron que hubo operaciones de inteligencia relacionadas con Cuba y grupos anti-Castro que la Comisión Warren nunca investigó adecuadamente. En 2021, el presidente Joe Biden liberó algunos documentos adicionales, pero miles de páginas siguen clasificadas hasta el día de hoy. La fecha actual de liberación está programada para 2029, 66 años después del asesinato. ¿Qué están ocultando? ¿Qué verdades tan terribles contienen esos documentos que no pueden ser reveladas? Ni siquiera después de casi 7 décadas. Teorías abundan sobre quién realmente estaba detrás del asesinato de Kennedy. La mafia, enfurecida por la campaña anticrimen de Robert Kennedy. La CIA, furiosa por el fiasco de Bahía de Cochinos y por los intentos de Kennedy de reducir su poder. El complejo industrial militar, aterrorizado por los planes de Kennedy de retirarse de Vietnam y reducir el gasto militar. Halcones de línea dura anticomunistas que veían la política de distensión de Kennedy con la Unión Soviética como una traición. Exiliados cubanos que culpaban a Kennedy por el fracaso de derrocar a Castro. Incluso hay teorías sobre participación de Lyndon Johnson, quien tenía todo que ganar con la muerte de Kennedy. La verdad, probablemente fue una combinación. Probablemente fue una convergencia de intereses. Diferentes grupos con diferentes motivos, todos beneficiándose de la eliminación de John F. Kennedy.
Quizás no fue una conspiración única y organizada, sino múltiples. Grupos trabajando hacia el mismo objetivo, con algunos con conocimiento de otros y algunos sin él. Lo que sabemos con certeza es esto. John F. Kennedy representaba una amenaza para intereses muy poderosos. Quería romper la CIA en 1000 pedazos. Quería terminar la participación de Estados Unidos en Vietnam. Quería acabar con la mafia. Quería reducir el poder del FBI de J. Edgar Hoover. Quería una distensión con la Unión Soviética, terminando la Guerra Fría. Quería reformar el sistema de la Reserva Federal. Cualquiera de estas posiciones lo hacía enemigo de grupos increíblemente poderosos. Todas juntas lo hacían un hombre marcado. Y cuando fue asesinado, cuando la autopsia fue manipulada, cuando las evidencias desaparecieron, cuando los testigos murieron misteriosamente, cuando la Comisión Warren vendió una historia que nadie creía, algo cambió, fundamentalmente en América. Los ciudadanos perdieron la fe en su gobierno. Comenzó una era de cinismo y, hasta hoy, desconfianza que persiste. El asesinato de Kennedy fue un golpe de Estado, ejecutado no con tanques en las calles, sino con balas en Dealey Plaza, y un encubrimiento masivo en las salas del poder. Eliminó a un presidente que amenazaba el status quo y lo reemplazó con uno que mantendría las políticas que los poderes fácticos querían. Lyndon Johnson escaló masivamente la guerra en Vietnam. La CIA continuó sus operaciones encubiertas sin restricciones. El FBI mantuvo su poder. Sin control, la mafia continuó operando. El complejo industrial militar prosperó. Todo regresó a la normalidad. Una normalidad que John F. Kennedy había amenazado con interrumpir. Y la familia Kennedy pagó un precio terrible. Robert Kennedy, quien había jurado descubrir quién asesinó a su hermano, fue él mismo asesinado en junio de 1968 mientras hacía campaña para presidente. Otra autopsia cuestionable. Otro supuesto asesino solitario, Sirhan Sirhan, quien hasta el día de hoy afirma no recordar haber disparado. Evidencias balísticas que sugieren múltiples tiradores. Edward Kennedy, el tercer hermano, vio destruida su carrera presidencial en el incidente de Chappaquiddick en 1969. John F. Kennedy Jr., el hijo del presidente asesinado, murió en un misterioso accidente aéreo en 1999, justo cuando se rumoraba que consideraba entrar en política. La maldición Kennedy la llaman, o fue algo más sistemático, una familia marcada por saber demasiado. Hoy, más de 60 años después, el asesinato de John F. Kennedy sigue siendo una herida abierta en la psique americana. Sigue siendo el ejemplo definitivo de un gobierno que mintió a su pueblo, de instituciones que traicionaron la confianza pública, de una verdad que fue sepultada junto con